Hoy en esta mañana solamente quiero que tú entiendas un par de cosas. Algo que como hijos de Dios olvidamos constantemente. Y sabes, este mensaje nació en mi desesperación. ¿Cuántos desesperados hay aquí? Algunos tienen la cara. ¿Cuántos desesperados? ¿Nadie? ¡Wow! Increíble. Todos así en paz. Todos dicen increíble la vida. Y salgo, como, duermo. No estoy enfermo, no tengo deudas. Todo está bien. O sea, soy el único desesperado. Este mensaje, amada iglesia, que te voy a compartir tiene parte de un testimonio personal, porque de verdad nació de la desesperación. Los que me conocen y los que no, se los voy a contar a manera de chisme. Desde hace 8 años yo tengo, pues no sé si es un padecimiento. No creo que sea un padecimiento porque no tiene nombre, pero mis brazos se han ido deteriorando conforme el tiempo. Llevo aproximadamente 5 procedimientos quirúrgicos en ambos brazos, del cual ha sido bastante tedioso y bastante fastidioso. De manera que si tú me quieres dar el piano de Chich y Chich me dice, oye, ¿lo puedes cargar? Yo no puedo. En una ocasión, Carlitos muy amablemente me llevó a mi casa. Intenté cargar a mi hija y mi hija se me cayó de los brazos. No era una bebé, ya estaba. Por eso está así mi hija. Pero yo la intenté cargar como cargas a una princesa. No pude, hermano, se me cayó. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo muchas fuerzas en los brazos. Cuando cargo el micrófono lo tengo que poner en una misma posición, con tal de que no me agote o no me lastime o no me canse el tener el micrófono así, porque aunque parezca, pesa para mí. Y a veces tengo que cambiar. Y si no te has dado cuenta, ahora lo vas a empezar a notar. Tengo que agarrar así el micrófono. ¿Por qué? Porque me canso, a causa de que hay poco músculo en mis brazos. A mí se me rompieron los bíceps y de repente fastidia. Y en mi desesperación yo oraba a Dios. No tienes idea de cuántas veces he orado a Dios. No tienes idea de cuántas veces me he arrodillado y con lágrimas en los ojos le he dicho al Señor, sáname. Yo canto, Dios. Quiero levantar las manos con libertad. Quiero cantar sin fatigarme. Quiero ir a la iglesia sin cansarme. La última vez que tuve la bendición de predicar o de cantar, el Espíritu Santo a mí me decía, ora por sanidad. Y cuando yo oré por sanidad, iglesia, terminé con los brazos molidos. Me dolía horrible. Y en mi desesperación yo oraba a Dios y le decía, ¿cuándo me vas a sanar? Si te sirvo, si hago, si viro, si volteo, tratando de decirle al Señor que estoy cumpliendo con una cuota que no existe. Y oraba al Señor. ¿Cuántos vinieron el jueves? El jueves me di cuenta que mi problema es una niñería al lado del que cantó. ¿Alguien lo observó? Mi desesperación, mi complicación era una niñería contra el que cantó. O sea, yo si le contaba a él, probablemente se hubiese reído de mí y me hubiese dado una bofetada. Porque si no observaste bien, el que cantó no tenía una mano. Yo tengo las dos. Y puedo hacer todavía un poco más de cosas. Y el Espíritu Santo hablaba muy fuerte en mi vida ese día. Mientras muchos estaban en liberación, el Espíritu Santo me estaba hablando a mí de otra cosa, a través de un testimonio físico. Y a mí me impresionaba, amado hermano, me impresionaba ver cómo alguien servía al Señor y no tenía una extremidad. Si tú te das cuenta, las dificultades y las desesperaciones que tienes sí te causan estrés, sí te causan tensión. Y tal vez esto no te anime tanto, pero hay alguien peor que tú. Y yo sé que si tú te comparas con otra persona, de repente vas a notar que tu problema probablemente es peor que el de otra persona. Pero no se trata de medir el dolor, no se trata de medir la desesperación.
Este mensaje es para que tú recuerdes algo. Porque así nació este mensaje. Porque mientras más oraba, mientras más buscaba al Señor, mientras más le pedía que sanara mis brazos, que no volviera a tocar el quirófano, que no volvieran a operarme por mi desesperación. 1, porque cuesta. 2, porque duele. 3, porque fastidia. 4, porque ya estoy harto. 5, porque sigo harto. Pero mientras más llegaba la desesperación, llegó la voz del Espíritu Santo y me dijo: ¿acaso yo no puedo usar tus brazos así como están? ¿Acaso no puedo utilizar tus brazos así como están para tocar a alguien y que ese alguien sane? Y luego me dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Por eso en esta mañana, amada iglesia, hoy traigo un mensaje que se llama así: recuerda o recuérdame. Le puse recuérdame porque me recordó a mamá Coco. Me recordó a la película. Si te recordó a la película de mamá Coco, estás joven. Si te recordó al eslogan de Gansito, ya estás más para allá que para acá. Pero esto se trata de eso, amada iglesia. ¿Qué te ha prometido el Señor? ¿Qué ha dicho el Señor de ti? Y obviamente, amada iglesia, como está en la imagen, esta historia se trata de recordar. Porque muchas veces, si tú lees la palabra de Dios, el pueblo de Israel se olvidó de las maravillas de Dios y empezó a quejarse. Todos los siervos del Señor, los profetas, Elías, el que tú quieras, todos los que sirvieron al Señor, en medio de la dificultad, se olvidaron de lo que Dios había dicho de ellos. Y a través del olvido vino la queja. Y a través de la queja vino la murmuración. Y a través de la murmuración vino el abandono. No de Dios, de ellos. Muchos lograron redimirse, muchos lograron regresar. Lo que quiero darte a entender es que Dios no necesita que nosotros le recordemos constantemente quién es Él. Somos nosotros lo que necesitamos recordar lo que Él ha hecho. Él no necesita que tú le vayas recordando quién es Él. Sí, esa es la adoración. Que tú vayas diciendo quién es Él a través de una rendición. Pero al que le beneficia más recordar las grandezas de Dios, diga conmigo: es a mí. Es a ti. Porque cuando olvidamos, nos volvemos inconformes. Pero cuando recordamos, volvemos a confiar. Por eso existe la automedicación. Porque un día te dolió la cabeza, te tomaste un paracetamol y el dolor se quitó. Consultaste al médico, te dijo: tómate un paracetamol, tómate un sublingual, ponte dedos a la lengua, mira, va a desaparecer el dolor. A la siguiente vez que volvió a aparecer el dolor, ¿qué hiciste? Lo mismo. Y ya no fuiste con el doctor. Recordaste que eso surtió efecto. ¿Por qué con Dios no pasa lo mismo? ¿Por qué cuando tus fuerzas se agotaron, te rendiste a Dios en su infinita misericordia, algo pasó? ¿Y por qué en la siguiente aflicción no volviste a hacer lo mismo? Porque se nos complica creer en un Dios que no podemos ver. Se nos complica creer tanto en un Dios el cual no podemos hacerle así a un lado. Se nos complica. Y es ahí donde entra tu fe. Pero la fe también a veces se va deteriorando. Mira la historia de Lázaro. En el libro de Juan, en el capítulo 11, a partir del verso 1 en adelante hasta el 36-37, que no lo vamos a leer todo, aparece la historia de Lázaro, muy conocida. Lázaro, el amigo de Jesús, el que estaba enfermo, al que le dieron aviso a Jesús y le dijeron: tu amigo se está muriendo.
Y el amigo que al final muere. Jamás olvides que la figura de Jesús en esta tierra también fue 100% hombre. ¿Qué pasaría si a ti te hablan un día y te dicen: tu amigo murió? O déjate tu amigo, tu hermano. Porque dice que Lázaro era su amigo, le contaba todo, o al menos algunas cosas. Pero la persona en la que más confías, un día te hablan y te dicen: falleció, murió. ¿Cómo te sentirías? No creo que muy feliz. A todos ese tipo de noticias nos afectan, sobre todo si es gente muy cercana. Y si tú sigues avanzando en la Biblia, llega un momento en el que a él le hablan antes de las tormentas. Se acerca a alguien y le dijeron: Jesús, tu primo murió. Juan el Bautista era su primo. Su primo murió, un familiar. ¿Cómo puedes pensar que Jesús no entiende tu problema? ¿Cómo puedes pensar que Jesús no comprende lo que tú estás pasando? A Jesús se le murió su mejor amigo. A Jesús se le murió su primo. Y todavía así le dicen: y el que le cortó la cabeza a tu primo viene detrás de ti. Esa noticia le llegó a Jesús. Y lo leemos en Juan, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. Y ahí hay un paréntesis, no lo ignores, porque dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. No olvides este pequeñísimo detalle. Enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Lázaro no estaba enfermo de muerte. Según la Biblia, dice: esta enfermedad, dijo Jesús, no es para que Lázaro muera. Eso dice la Biblia, ¿no? Dice: esta enfermedad no es para muerte. Está en el verso 4. Dice: esta enfermedad no es para muerte. Pero si seguimos leyendo, nos damos cuenta de otros detalles. Que la enfermedad aquí aparece como un proceso. Y si bien el proceso no te mata, pero sí mata algo dentro de ti. El proceso o la enfermedad, aquí aparece enfermedad, pero la realidad es que es un proceso. El proceso no te va a matar, pero sí va a matar algo en ti. Cuando Jesús recibió la noticia que Lázaro estaba enfermo, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Sin embargo, diga conmigo: Lázaro sí murió. O sea, si Jesús dijo que la enfermedad no era para muerte, pero sí murió, entonces estaba mintiendo. Supongamos que tú estás viviendo la historia en ese momento. Tú ya sabes el desenlace. Tú sabes que el tipo resucita y las vendas y que no sé cuántos días. Tú lo sabes, creo. Pero supongamos que tú estás viviendo la historia y estás en el capítulo 4 cuando le dicen, en el verso 4, cuando le dicen a Jesús: Jesús, está enfermo tu amigo. Y Jesús, tú escuchas que Jesús dijo: su enfermedad no es para muerte, no se va a morir. Corte a 2 días después, Lázaro murió. Verso 6, Lázaro ya estaba muerto. Él expresó de su boca: esta enfermedad no es para muerte. Sin embargo, Lázaro sí murió. Entonces Jesús se equivocó. Supongamos que tú no sabes lo que va a pasar después. ¿Jesús se equivocó, sí o no? Ante los ojos de la gente, claro que se equivocó. ¿Sabes por qué?
Porque tú ya sabes el final de la historia de Lázaro, pero no sabes el final de tu historia. Por eso tú te preguntas: ¿será que Dios se equivocó conmigo? Tú sabes el final de la historia de Lázaro. Amén. ¿Cómo termina la historia de Lázaro? Resucita. Pero como no sabes el final de la tuya, tú no sabes si vas a resucitar. Por eso te preguntas: ¿será que Dios se equivocó? ¿Será que Dios se equivocó conmigo cuando me llamó? ¿Será que Dios de verdad lo va a hacer? Porque nos desespera no saber el final de la historia. ¿Se equivocó con la palabra que me dio? Marta, María pensaban que Jesús se había equivocado. Y es que aquí esta pregunta es donde se derivan todas las corrientes de pensamiento. ¿Dónde está Dios? Si pudo haber hecho esto. Todas las corrientes de un ateo vienen de aquí, de decir: ¿será que Dios se equivocó? Pero ¿cómo puedes saber si Dios se equivocó si no conoces el final de la historia? Ninguno de los que está acá sabe cómo va a terminar sus días. Ninguno lo sabe. Pero si Dios dio una palabra, entonces sí la sabes. Si Dios dijo, entonces sí lo sabes. Todas las preguntas del mundo encajan aquí. Si Jesús se equivocó, entonces Dios no existe. Si Jesús no se metió con Lázaro, entonces no se va a meter en mi situación. Si Jesús no paró su enfermedad, entonces no va a parar la mía. Si Jesús no paró la angustia, entonces no va a parar la mía. Sabes, amada iglesia, Dios no es un genio de una lámpara. No es alguien a quien le frotas, le pides un deseo, 2 deseos, 3 deseos. Y es por esa causa de esa simple y pequeña pregunta que llegamos al mismo lugar al que llegó Lázaro: a la tumba. Lo que Jesús estaba diciendo era que la muerte no tiene la última palabra sobre Lázaro. Y si no tiene la última palabra sobre Lázaro, la muerte tampoco tiene la última palabra en ti. La enfermedad no tiene la última palabra. La crisis económica no tiene la última palabra. Tu angustia no tiene la última palabra. Es Jesús el que tiene la última palabra. La enfermedad no iba a terminar en muerte definitiva, sino en una manifestación de la gloria de Dios. 4 días después, Jesús lo llama a salir afuera de la tumba y él resucita. Porque hay una gran diferencia entre pasar por la muerte y terminar en la muerte. Lázaro pasó por la muerte, pero no terminó ahí. Jesús no dijo que Lázaro no moriría. Dijo que la enfermedad no era para muerte. Y a veces Dios no va a evitar que pasemos tragos amargos y dolorosos en esta vida, pero sí determina que ese proceso no será tu final. Él no va a evitar el fuego. Él no va a evitar la tormenta. Él no va a traer paz a la tormenta, pero sí va a traer paz a aquel que atraviesa la tormenta. Él no va muchas veces a chasquear los dedos y hacer que la tormenta desaparezca, pero sí puede hacer algo para que aquel que está pasando la tormenta sí sienta paz. Lázaro murió, pero la muerte no pudo quedarse con él, porque cuando Jesús tiene la última palabra, incluso la tumba se convierte en una sala de espera para tu milagro. Te lo voy a repetir. Cuando Jesús tiene la última palabra, aún la tumba se vuelve en la antesala de tu milagro.
El problema no es atravesar por la muerte o atravesar por la tumba. El problema es olvidar lo que Dios ha dicho de ti. En el verso 11 dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. O sea, estaban haciéndose bolas todos ahí. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Y dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros, para que muramos con él. Y es aquí donde entra la parte que te decía de olvidar todo lo que Dios es, todo lo que hemos visto de Dios, todo lo que Dios ha manifestado en nosotros. Porque la primera que se acerca, según la historia, la primera que se acerca a él, a Jesús, cuando él llega donde estaba Lázaro, eran Marta y María. Y lo que les dije del paréntesis es importante. Ella había ungido a Jesús. Era la que había llorado a los pies de Jesús. Era la que irrumpió a Jesús y lloró a sus pies. Le enjuagó con sus cabellos. Y hay otro que dice que es la mujer del alabastro. Pero era la que había ungido a Jesús, y Jesús le había dicho que nadie la detenga. Ella está haciendo un acto profético. Jesús le dijo: ella me está ungiendo para sepultura. Ustedes van a tener a los enfermos y a los pobres por años, pero a mí me van a tener por poco tiempo. Y entonces ungen a Jesús. Esa misma mujer que había hecho un acto profético semanas o meses o días atrás, fue la primera que le reclamó a Jesús el por qué no llegó a tiempo. Y yo estoy a favor, estoy de acuerdo en las señales proféticas. Las señales proféticas desatan la fe de la gente, hacen que se aferre más a Jesús. El problema es cuando las señales proféticas duran 5 minutos nada más. Hice una señal profética. Una señal profética no es el 31 de diciembre salir con tus maletas. Esa no es una señal profética. Una señal profética es, por ejemplo, cuando alguien te empieza a decir en el espíritu que hagas algo, que corras, que golpees el suelo, porque algo va a hacer el Señor. Una señal profética también es el diezmo, también es la ofrenda. Pero cuando estamos en tiempos de crisis, se nos olvida que hicimos una señal profética de agarrar nuestro dinero y ponerlo en el altar del Señor y ponerlo en sus manos. Se nos olvida por completo. Por eso las señales proféticas no son para apagar nuestra fe, son para incrementar nuestra fe. Sin temor a equivocarme, el 90% de los que estamos aquí hemos hecho señales proféticas. ¿Cierto o falso? ¿Y qué pasó? ¿Te acuerdas de esas señales proféticas al momento de la circunstancia o de la prueba? En Juan 12, ahí está el capítulo. Dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Eso fue lo que hizo aquella mujer. ¿Cuántos no hemos hecho actos proféticos? ¿Y cuántos no hemos olvidado esos actos proféticos? Hicimos un acto profético, salimos por la puerta y se nos olvidó el acto profético. Lo hicimos porque estábamos emocionados, porque estaba el apóstol aquí, o porque estaba el profeta, o porque estaba tal persona. Y fue un momento nada más de emoción, no fue un momento de fe. Y volvimos al mismo lugar y estamos en la misma circunstancia. Por eso, cuando Jesús le dice a Marta y a María:
si seguimos leyendo la palabra de Dios, cuando ellos le dicen quita la piedra, ay, vamos, si Jesús iba a resucitar al muerto, podía correr la piedra. No, pan comido, o que la corra el resucitado. Digo, ya le están haciendo el favor, al menos que empuje. Pero le dice a Marta y a María, empuja la piedra. Haz un nuevo acto profético que va a hablar de la resurrección de la gente. Por eso le dice, quita la piedra. Quita todo pensamiento, quita toda queja, quita toda duda y darle paso a la transformación de tu mente. Quitar la piedra también implica recordar todo lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. Cuando le dice a María, quita la piedra, es para que ella recordara que Él es capaz de resucitar al muerto. Ojo, recuerde, ellos no sabían de la historia. Tú ya la sabes, no tiene mucho chiste, pero ellas no lo sabían. Era un desafío correr esa piedra. Si yo hoy te digo, quita ese pensamiento que te estorba de creer en Dios, ¿lo quitarías? Se te va a complicar. Se te va a complicar. ¿Sabes qué difícil es desaprender las cosas? Es más difícil desaprender que aprender cosas nuevas. Por eso hay mucha gente a la que se le complican las cosas proféticas, porque en la lógica no entra, no cuadra. Quita la piedra. ¿Qué la voy a quitar? Al loco de tipo. No la quitas. No la quitas. Por supuesto que no la quitas. Es complicado. Las piedras pesan. ¿Sabes qué también implica la piedra? La religión. Estamos tan cuadrados o redondos como una piedra en la religión que pensamos, no, porque tiene que ser en sábado, como decían los fariseos. Esto no puede ser, es imposible. Y olvidamos la cualidad número uno de Jesús, que era caminar con sus hijos. La cualidad número uno de Jesús era amar a sus hijos, amar a su prójimo. Por eso le dice a María, quita esa piedra. Verso 39, ahí dice, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, o sea, apesta, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Escucha esto que es muy hermoso. Dice, gracias te doy por haberme oído. O sea que desde el momento en el que a Jesús le dijeron que Lázaro estaba enfermo, Él ya estaba orando por su amigo. En ningún momento del relato dice que ora por su amigo. Ahí le dice, gracias por haberme oído. Los 4 días de Lázaro pueden verse como 4 etapas en donde se puede llegar a morir la fe y la esperanza. Día 1, todavía creo que algo puede pasar. Estoy en el día 1 de mi circunstancia difícil, de mi desesperación. Yo creo que las cosas pueden cambiar. Día 2, me empiezo a preocupar. Ya el muerto apesta, o al menos empieza. Mi situación se está complicando. Dios, ¿qué está pasando? Te estás retrasando. Día 3, comienzo a resignarme. Ya las cosas no pueden cambiar. Y día 4, lo doy por perdido. Ya no hay nada que hacer. Pero esas son las 4 etapas del hombre o de la mujer. Porque si tú analizas lo que dice la Biblia, dice Jesús, gracias te doy por haberme oído. Día 1, Jesús está clamando por ti. Día 2, Jesús sigue clamando por ti. Día 3, Jesús sigue clamando por ti. Día 4, sigue clamando por ti y el milagro ocurre.
A pesar de tu enfermedad, a pesar de tu crisis, a pesar de cómo te sientas, Jesús no se ha olvidado de ti. No se ha olvidado de tu servicio, no se ha olvidado de tu sacrificio, no se ha olvidado de tu economía, no se ha olvidado de tu enfermedad, no se ha olvidado de tu tumba. No se olvida. Él dice: gracias, Padre, por haberme oído. En tu día 1 de desesperación, Él ya estaba contigo. En el día 2, Él seguía contigo. En el día 3, Él estaba contigo. Él no te abandonó. Y en el día 4, Él se negó y se rehusó a abandonarte. Estés en donde estés. Y le dice a Marta y a María: no te he dicho. O sea, recuerda. 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 No te he dicho. Recuérdalo. Recuerda que en medio de tu situación y en tu desesperación, Dios sigue estando contigo. Porque la gloria de Dios la vas a poder ver en el día 1, en el día 2, en el día 3 o hasta en el día 4. Pero de que vas a ver la gloria de Dios, la vas a ver, iglesia. De que vas a ver un milagro, lo vas a ver. De que vas a experimentar un milagro de parte del cielo, lo vas a experimentar. Solamente recuerda que Jesús sigue haciendo milagros. Solo recuérdalo. Cuando olvidamos, empezamos a quejarnos. Cuando olvidamos, empezamos a murmurar. Cuando olvidamos, dejamos de confiar. ¿Qué pasa cuando nos olvidamos? Todo eso, amada iglesia, Jesús jamás dijo cierto tipo de frases. Lo interesante de todo esto es que Jesús no soltó una nueva promesa. Solamente le recordó una que ya les había hecho. Él no necesita darte una palabra nueva. Él no necesita reconfirmarte el ministerio. Solo necesita recordarte una palabra que ya te dio, recordarte quién eres, recordarte a qué estás propenso, a recordarte todo esto. Y aunque Marta estaba enfrente de la tumba de su hermano, viendo la piedra, sintiendo el olor, percibiendo a la muerte, la realidad que tenía delante de ella hacía que se olvidara de las promesas de Dios. Y suele ocurrir cuando olvidamos la promesa que Dios nos hizo. Nuestra realidad se vuelve más grande que la promesa. Nuestra realidad se vuelve más tenebrosa. Nuestra realidad se vuelve como un gigante, más grande que la propia palabra. Marta veía la tumba, pero olvidó que la palabra era más grande que la tumba. Cuando olvidamos lo que Dios ha hecho, no es que incrementen los problemas, es que los problemas empiezan a parecer grandes. Cuando olvidamos las promesas de Dios, la fe se convierte en resignación. Marta creía en Jesús. Ella creía en Jesús, corrió hacia Él, reconoció su poder y le dijo: si hubieras llegado antes, las cosas se hubiesen resuelto. O sea, aparte Jesús tenía que rendirle cuentas a Marta y a María. Así como Jesús tenía que rendirme cuentas a mí de por qué no me ha sanado los brazos, si le sirvo, si canto, si brinco, si subo, si bajo, si hago todo. Bueno, no hago todo, pero sí me estoy explicando, ¿verdad? Es la misma explicación que Marta quería, era la que necesitaba. Si yo te estoy sirviendo, si me estoy sacrificando, ¿por qué no llegaste antes? Abandonó la fe en Dios. Olvidar las promesas no destruye nuestra fe. El olvidarte de las promesas de Dios no va a destruir la fe, simplemente la va a volver pasiva. Va a hacer que dejes de activar y de accionar tu fe. Eso es lo que va a hacer. Por eso empezamos
a ponerle un límite a Dios. Cuando nosotros pensamos que nuestro problema es más grande que Dios, le estamos poniendo un límite a Dios. Le empezamos a decir: tú de aquí ya no puedes pasar. Si eres el león que ruge, pero no puede rugir tan fuerte como para derribar este muro. Y le ponemos un límite al Señor. ¿Cuál fue el límite que le puso Marta y María? Cuando le dijo: Señor, ya huele mal. Ella veía caso cerrado, así como la doctora Polo. Caso cerrado. Así es. Un mazazo, pa. Su risa delata que les gusta verlo. Pero ella veía un caso cerrado. Nunca veas un caso cerrado, o nunca veas un punto final en donde Dios solamente ha puesto una coma. Nunca te atrevas a ponerle punto final cuando Dios solamente hizo un punto y aparte. No olvides las promesas, si no empezarás a llamar imposible a lo que Dios aún no termina. Deja de llamar imposible, iglesia, a lo que Dios aún no ha terminado. Y Él ha dicho que no ha terminado contigo, que eres una obra en proceso. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Que Él dice que va a perfeccionar la obra en ti. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien cree que Dios no ha terminado con él? ¿Alguien de verdad puede decir: Dios no ha terminado conmigo? Él ha prometido tanto que Él lo va a cumplir. Llega el día 4, iglesia, y decimos: no habrá gloria de Dios. Mejor me voy para otro lado. Y no te juzgo, iglesia, porque te estoy hablando desde la perspectiva de la que yo viví, de la que a mí me sucede, de la que me sucedió. No te juzgo por reclamarle incluso a Dios. No te puedo decir: tu decisión fue muy precipitada. No, humanamente esperaste. Humanamente hiciste lo posible: esperar, invertir, virar, voltear. Si humanamente lo hiciste todo, entonces deja que actúe Jesús ahora. Quita tú la piedra de tus fuerzas y deja que sea Jesús el que actúe en ti. Porque aquí viene lo más maravilloso, iglesia. Digo, tú ya estás más spoileado que nada, ya sabes cuál es el final. Pero cuando Jesús hace una pregunta, es porque algo tiene que suceder. Cuando Jesús habla a tu vida, es porque algo va a suceder. Es porque algo va a transformar. Fíjate el poder de la pregunta que Jesús hizo. Jesús no preguntó: ay, ¿qué acaso no sabes quién soy? ¿A cuándo nos gustaría decir esa? Cuando alguien nos haga algo: ay, ¿no sabes quién soy? Nos encantaría hacer esa pregunta. Pero Jesús no la hizo. Jesús no dijo: ¿no sabes quién soy? Él dijo: ¿no te dije? ¿No te he dicho? Porque muchas veces, iglesia, nuestro problema no es falta de información, es falta de memoria. Tú no tienes ausencia de palabra profética, tú tienes Alzheimer espiritual. No necesitas una palabra nueva, solo necesitas recordar las que ya recibiste. Quizá hoy la pregunta de Jesús sigue siendo la misma: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, casa del rey? ¿No te he dicho que si creyeres de verdad vas a ver la gloria? Él jamás dijo que iba a ser fácil. Él no ha dicho que será fácil. Es más, ni siquiera nos dijo en cuánto tiempo lo iba a hacer. No nos dijo que no habrá tumbas, no nos dijo que no iba a haber piedras, tampoco nos dijo que no iba a haber lágrimas. Pero lo que sí te dice es que la última palabra la tiene Él. Es que la última palabra la sigue y la seguirá teniendo Él. La fe no consiste en ignorar la tumba, consiste en recordar la promesa, aun cuando la tumba está delante de nosotros. Y muchas veces, iglesia, la gloria de Dios va a comenzar a manifestarse cuando empezamos volvemos a creer en lo que Él ya nos dijo. No es que Dios se olvidó de nosotros, es que nosotros nos olvidamos de Él y de sus promesas. La queja nace
donde muere la memoria de la gracia. La queja empieza a surgir cuando nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Ya olvidaste, como te dije al principio, de dónde te sacó el Señor. Y yo sé que hay mucha gente que se encuentra así en esta mañana, en tumbas, porque dentro de la tumba no te puedes mover. Lázaro no podía moverse, incluso no tenía conciencia. Tú puedes pensar que no tienes conciencia, y hay tumbas en tu vida en las que ya no te puedes mover, en donde gritas desesperadamente, no literalmente, estás haciendo así, pero gritas con otro tipo de acciones, incluso con tu servicio a Dios, porque lo estás utilizando de moneda de intercambio. Le estás diciendo: te sirvo pero me sanas. Y tu servicio está gritando, y tú estás en medio de la tumba, no te puedes mover. Y no es que no te puedas mover por gusto, porque no por gusto estás ahí. Nadie por gusto entra a una tumba. Nadie por gusto entra al proceso. Nadie por gusto se queda encerrado. Porque sabes, iglesia, a un muerto, aún a un Lázaro, todas las funciones cerebrales estaban apagadas. Si había una orden para su brazo no se podía mover. El cerebro ya no se conectaba con las extremidades del cuerpo. Y la soledad empieza a ser tu compañera. La oscuridad se convierte en un estilo de vida. Y la tumba empieza a ser tu hogar. La desesperación empieza a ser lo único que conoces. Gente que sirve pero no avanza, alaba o intenta alabar, lo intenta, de verdad sé que lo intentas. ¿Por qué? Porque yo lo intenté. A través de la adoración va a venir la sanidad. Y como no pasa nada, a la siguiente te cuesta trabajo adorar, te cuesta trabajo conectarte con Dios. ¿Por qué? Porque estás en una tumba. ¿Por qué te da trabajo meditar en la palabra? Porque estás en una tumba. ¿Por qué te da trabajo adorar? Porque estás en una tumba. ¿Por qué te cuesta creer en los milagros de Jesús? Porque estamos en una tumba. Porque sin querer nos metimos a una tumba. Y sabes, la tumba no es un castigo. Pensamos que estamos atravesando por una tumba en nuestra vida, una crisis, una pérdida, una decepción, el silencio de Dios, porque algo hicimos mal. Pero la Biblia nos enseña que Lázaro no hizo nada mal, fue solamente para la gloria de Dios. Si hoy estás en una tumba, no te sientas mal, no es un castigo divino. Tampoco la tumba nos muestra que el retraso de Dios no es abandono. Te lo mostré hace rato. El hecho de que Jesús no haya llegado en ese momento no quiere decir que haya abandonado a Lázaro. Por eso Él dijo: gracias, Padre, por haberme escuchado. Él estaba con Lázaro en su día 1 de enfermedad, en su día 2 de enfermedad, en su día 1, 2, 3 y 4 aún de estar muerto. Cuando Dios guarda silencio no es abandono. Lo que parecía demora, amada iglesia, era preparación. Lo que parecía silencio era estrategia. Y lo que parecía ausencia era el camino hacia una manifestación mayor de la gloria de Dios. Porque como ya sabes el final de la historia, la tumba prepara una resurrección. La historia no termina en la tumba. Jesús se para delante de la tumba y grita: Lázaro, sal fuera. La misma voz que permitió el proceso fue la misma voz que lo sacó de ese proceso. La misma voz que permitió que ciertas tormentas pasaran en tu vida es la misma voz que te va a sacar a ti intacto de esa tormenta. Pero ojo, Lázaro fue el único que pudo haber dicho: yo resucité. Digo, se murió después, pero fue el único que en ese momento pudo haber escrito un libro: la vida después de la muerte.
¿Qué testimonios habrá dado ese tipo? Yo estaba en la oscuridad y escuché una voz. ¿Quién sabe qué pudo haber escrito? ¿Por qué no escribió un libro Lázaro? No lo sé. Pero te imaginas lo que pudo haber escrito. Ha de haber sido impresionante. La misma voz que lo metió, que permitió el proceso, fue la misma que lo sacó de ahí. Es la misma que te va a sacar a ti de la tumba en la que tal vez te encuentras. La misma voz que permitió el proceso fue la misma que produjo la salida. Las tumbas nunca son destinos permanentes, son lugares temporales, pero donde Él va a preparar la demostración de su poder. Pero es ahí donde entramos nosotros. Si Dios está haciéndote esperar, ¿qué es lo que sucede mientras esperas? ¿Te estás acordando de Él? ¿Le estás reclamando? Y mientras estábamos aquí orando, amada iglesia, hace como una semana o dos, creo que, no sé si la pastora estaba cantando o Kenny, no recuerdo, pero alguien, porque no era yo. Yo estaba ahí atrás, aquí, con la misma desesperación de mis brazos. Y yo de verdad oraba y entendí que ya no lo voy a volver a hacer. Agradezco a los que han estado orando por mi estado brazal, no sé cómo se diga, pero yo ya no lo voy a volver a hacer. Al final les voy a decir por qué. Pero estando yo atrás, aquí, el Espíritu Santo me hablaba de una unción especial y me lo dijo así. Y después empecé a averiguar, ¿será verdad? ¿Seré yo? ¿Será? Y me hablaba de una unción post-mortem, así. Y yo me quedé pensando, le dije, ¿qué sentido tendrá ungir a un muerto? O sea, no tiene absolutamente sentido. Pero me quedé con esa frase y eso lo empecé a llevar a la oración. Y empecé a entender varios aspectos de la palabra de Dios. ¿Por qué Dios no permitió que las mujeres, o por qué más bien Jesús murió en viernes y no en martes? Porque el sábado era día de reposo y nadie podía hacer, otra vez, nadie podía hacer nada. Las mujeres querían ir a ungir a Jesús y no pudieron por ser sábado. ¿Saben qué iban a encontrar si iban a la tumba de Jesús? Muerte. En cambio fueron domingo. ¿Y saben qué encontró el domingo? Resurrección. Por eso muchas veces Dios no permite ese tipo de cosas, porque tú vas a encontrar muerte y Él quiere que encuentres resurrección. Y yo le decía, Espíritu Santo, entonces, ¿qué es esa unción? ¿Existe esa unción? Estoy quedando loco. Y Él me dijo, no, te voy a ungir para algo especial. Y yo le dije, ¿para qué? Para sanar enfermos. Porque tu tumba, en tu tumba ya no va a haber un muerto de 4 días. Va a haber alguien que, aunque tenga los brazos atrofiados, va a tocar a alguien y ese alguien va a sanar. ¡Qué ilógico! Alguien con una enfermedad toca a alguien y va a sanar. Así es Dios. Y Él me dijo, te voy a ungir, pero tienes que morir a esa crisis. Tienes que morir al sueño de sanar. Tienes que morir al sueño de tener brazos normales. ¿Estás dispuesto a morir?, me dijo el Señor. Y aquí le dije, sí. Muero a ese sueño con tal de cumplir los tuyos. Muero al no poder cargar una mesa con tal de servirte a ti.
Y Él me dijo: hoy muere ese Álvaro y nace un Álvaro nuevo. Ahí se acabó la crisis. Ahí se acabaron esos pensamientos. Porque hoy tienes que morir a algo. Esa es la unción que el Espíritu Santo a mí me dijo. Eso, porque Él no va a ungir a un muerto, pero sí va a ungir a alguien que está dispuesto a morir a sí mismo. Él sí va a ungir a alguien que está dispuesto a morir a sus propios deseos, a sus propios anhelos. Porque un día conoces a Jesús, un día te vuelves amigo de Jesús, un día caminas con Jesús, un día escuchas la voz de Jesús, pero también un día entras al proceso. Y también al otro día mueres, pero al otro día resucitas. La tumba no va a cancelar la promesa. El silencio no significa ausencia. El retraso no significa abandono. Y la piedra no significa final. La tumba no significa el final de tu historia. Solamente hay que morir a algo. Y a mí el Espíritu Santo me decía: diles que tiene que morir alguien para que resucite lo que yo voy a hacer. Hoy se tiene que morir, y lo digo como mero ejemplo. Hoy se tiene que morir el carpintero para que resucite un evangelista. Hoy se tiene que morir un vendedor para que resucite un profeta. Hoy se tiene que morir un contador para que resucite un pastor. No sé si me estoy explicando, pero hay algo que tiene que morir. Hay algo que tiene que morir. Y cuando todo parezca perdido, y cuando pienses que es el final, y cuando pienses que todo está perdido, escucha la voz de Jesús. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Y entonces se materializarán los sueños. Y entonces las cosas empezarán a funcionar. Porque hay procesos que parece que te están enterrando, pero solamente te están colocando en un escenario de resurrección. Y déjame decirte algo, amada iglesia: la gloria de Dios en tu vida será tan fuerte que nadie te va a poder ignorar. Nadie va a poder ignorar la gloria de Dios que vas a aportar, si tan solo estás dispuesto a esa unción. Y termino con esto. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Mientras Jesús estaba en medio de la tormenta. Esta historia está en Mateo 8:3. Pero dice que en medio de una tormenta, Jesús, estando ahí, dice, y entrando, creo que es Mateo 8:23. 8:23. Pero bueno, dice que él, estando en la barca, sus discípulos le siguieron. Dice, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y así empecé el mensaje, iglesia. Si Jesús está en la barca, se hará su voluntad. Si Jesús está en tu barca, se va a hacer su voluntad. Se desate una tormenta, se desate el viento, la lluvia, lo que sea, se va a hacer su voluntad. Y dice, pero él dormía. Y es aquí donde viene lo más hermoso. Dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Puede leer esto conmigo a la cuenta de 3? 1, 2, 3.
¿Qué despertó a Jesús? A Jesús no lo despertó la tormenta. A Jesús no lo despertó el fuerte viento. A Jesús no lo despertó la lluvia. No lo despertó el agitar del barco. ¿Qué despertó a Jesús? El clamor. Y muchas veces solo vamos a clamar si estamos en una tumba. Solo, como nos ha enseñado el pastor, estando en el vientre del gran pez es cuando nos acordamos. Cuando tú recuerdas, iglesia, clamas. Cuando tú recuerdas, intercedes. Cuando recuerdas, despiertas. Por eso hoy te quiero invitar a recordar, no la historia de Lázaro, a recordar tu propia historia. No conoces el futuro, pero sí tu pasado. No conoces el futuro de tu historia. No sabes cómo van a terminar tus días, pero sí conoces de dónde te sacó el Señor. Sí conoces todo el poder de Dios y cómo Él te ha librado.